El diario del fin. Esta historia es meramente mía, la he creado teniendo como inspiración el diario de Jonathan y de Hayden de Xboxer 091, asimismo le mando un saludo a Stroop, agradeciéndole el crear de sus obras maestras. Sin más por el momento, espero que les agrade y que lo disfrute. Si es así, apóyenme con un like para subir la siguiente parte y dejen en los comentarios si les gustó. Saludos y hasta pronto. Capítulo 1. Primera llama. Uno nunca espera tener todo lo que uno desea, las cosas no son así de sencillas, pero uno jamás esperaría que lo que tienes sea arrebatado de un momento a otro sin siquiera darte cuenta. Empiezas a apreciar las cosas que tienes, a las personas que amas, y sobre todo tener un lugar tranquilo donde vivir. Esas cosas, por más sencillas que parezcan, se pueden volver objeto de tus deseos durante las noches de sueño, si es que llegas a tener un momento para dormir. Este es el relato de mi historia, la dejo para que las generaciones futuras no cometan los mismos errores que nosotros, y al igual para que algún día puedan saber que el campo de destrucción que les hemos dejado como hogar no fue culpa de todos, sino de unos pocos con ambición de poder, que fueron lo suficientemente listos para controlar a miles. Recuerdo el primer día de este mundo, o al menos de la perspectiva que tengo de este mundo. Me llamo Samael y mi historia empezó como cualquier otra. Yo era un chico normal, asistía a la escuela, a la preparatoria para ser exacto, en aquel entonces iba en cuarto semestre. Mi escuela era de esas que te permite estudiar una carrera. Yo estudiaba enfermería. Desde pequeño siempre me había fascinado la biología, y cualquier cosa que se relacionara con esta materia, aunque debo de decir que nunca fui muy bueno en química y matemáticas, pero en mis materias de especialidad siempre tuve buenas calificaciones. Nunca fui de aquellos chicos populares de la escuela, solo tenía unos cuantos amigos y siempre prefería estar solo. Desde hace unos meses se corrían rumores acerca de desastres que serían próximos. Para ser franco, jamás tomé importancia a este hecho, pues en la televisión nunca pasaba nada concreto y en las redes sociales siempre cambiaban todo, así que decidí no hacer caso, pues no valía la pena preocuparme por algo fuera de mi alcance. Tenía más cosas con las que me podía romper la cabeza, como el hecho que ya eran temporada de exámenes finales y entrega de proyectos, un verdadero dolor de cabeza. Ya era la hora de salida, así que me decidí a tomar mis cosas y apresurarme, pues salía a las 8 de la noche, y el último transporte salía a las 9 de la noche, así que con paso rápido decidí subirme al transporte. De camino iba escuchando acerca de los acontecimientos que se dice están sucediendo. Entre uno de los comentarios que alcancé a escuchar pude notar que decía sobre un supuesto ataque a Estados Unidos por parte de Corea del Norte. Se dice que había sido un ataque biológico indirecto. Sabía a qué se refería eso, pues me hubiese gustado haber estudiado medicina naval y siempre me gustaba buscar tácticas y conceptos militares como pasatiempo. Ya en el centro de la ciudad donde vivía, iba caminando hacia la estación de autobuses donde tomo el que va hacia mi casa. Mientras iba caminando veía a las personas que hablaban entre sí. Eso no era lo extraño era el nivel de nervios que se les veía. Los policías parecían estar alerta, como esperando algo, así que decidí caminar más rápido, pues al igual faltaba poco para que saliera el autobús. Ya había llegado a mi casa. Mis papás estaban viendo las noticias, apenas se percataron cuando llegué,
Así que vi un reportaje sobre una posible arma biológica la cual podría acabar con 9 de cada 10 personas, y se sospechaba que esta había sido creada por Estados Unidos como parte de acción contra cualquier posible ataque. La noche iba transcurriendo normalmente, era una noche agradable de aquellas que piensas que todo alrededor está bien. Desde hace unos días habían empezado a pasar helicópteros a baja altura, a lo lejos se escuchaba uno. Entonces ocurrió lo que muchos temían, una explosión no muy lejos de donde vivía, así que entré a mi cuarto por una mira de rifle que era de mi papá, subí a lo alto de mi casa y se veía una gran llamarada a lo lejos, no podía ver mucho pues la distancia era demasiada para la mira, bajé a la sala y tal parece en las noticias, estaba pasando la explosión, tal parece fue un depósito de combustible donde la refinería que había cerca de donde vivía había explotado. Que la población que vivía a los alrededores fuese evacuada por una posible segunda explosión, pues muy cerca del primer depósito estaba otro y de un momento a otro pasó la segunda explosión, se perdió la señal y en menos de un minuto la electricidad se fue en ese momento que todo empezó de mal en peor. Gracias a las explosiones la electricidad se había ido en todos lados prácticamente, nos habíamos aislado del mundo pues las comunicaciones no servían, no había internet, no había señal de radio y televisión, se habían suspendido las clases, un alivio, para ser franco no me caería nada mal un descanso, ya pasados 3 días regresé a clases, pero fue una verdadera sorpresa, había menos de la mitad de alumnos por cada turno y algunos o casi la mayoría se veían verdaderamente enfermos, su piel tomaba una tonalidad pálida un poco grisácea, me imaginé que era debido a las emisiones creadas por la explosión, pero parece que no afecta a todos, son pocos los que veo en buen estado de salud, así que mejor decidí pasar a enfermería por cubrebocas, por precaución ese día me tocaba prácticas en hospital, llevaba mi uniforme reglamentario como practicante así que me dirigí hacia el hospital, en la entrada me encontré con mis compañeros. Pensé que ya estaban adentro. No, nos dijeron que esperáramos aquí afuera pues hay un posible brote viral o bacteriano. No están seguros así que nos van a designar en áreas que no estemos demasiado expuestos por ser solo estudiantes. Una de las desventajas de ser estudiante de enfermería es que prácticamente eres esclavo de los enfermeros y médicos, pero al ver la situación pensé que a veces había ciertas ventajas pues realmente si habían un brote viral o bacteriano adentro debería de estar fea la situación y en caso que este se salga de control y se determine su grado de contagio podría aplicarse aislamiento total para personal, pacientes y familiares. Nadie entra y nadie sale, es la verdad. No me gustaría estar en una situación así o no si se puede evitar. Pasó casi 20 minutos en los que no sabíamos qué hacer pero en eso apareció un médico, él se encargaba por así decirlo de nosotros, se veía bastante mal, tenía la piel pálida con un tono grisáceo y más aparte tenía la vista perdida, solo nos vio y nos dijo no entren ni corran antes de caer y empezar a convulsionar. En eso sonó una alarma dentro del hospital y una voz que dijo lo que pensé que podría pasar, dio la indicación al personal de seguridad del hospital que no dejara entrar y no dejara salir a nadie, en pocos minutos se empezaron a escuchar disparos de las entradas, sabía que debía de salir a como de lugar. Mis compañeros optaron por tratar de salir por las rejas, pero estas eran de al menos 3 metros de alto y eran tubos, más aparte en la punta había alambre de púas sin tomar en cuenta las cámaras de seguridad que vigilaban las rejas, debíamos de encontrar la manera de salir, así que recordé que no todo el hospital está circulado, había una parte donde podríamos escapar por la parte trasera del estacionamiento. Te seré sincero, la verdad no sabía si debía de decirle a mis compañeros ya que, al ser varios me podrían retrasar, y más aparte nos podrían descubrir, estaba en un dilema y debía pensar rápido pero ya no hubo tiempo de pensar pues escuchamos que personas intentaban salir del hospital, así que lo único que hice fue decir corran.
y corrimos. La única salida que se me había ocurrido. En cuanto llegamos al estacionamiento, vimos que el guardia de seguridad estaba en el mismo estado que las personas enfermas, estaba en el piso apenas consciente. Algunos compañeros dijeron que debíamos ayudarlos, pero tomando en cuenta cómo estaban las cosas y recordando a el doctor que nos advirtió, supe que ya no tenía salvación y aún así no podríamos ayudarlo, pues no traíamos equipo médico y mucho menos equipo de protección adecuado. Sabía que esta enfermedad se propagaba de manera rápida y quizás el más leve contacto nos podría enfermar, pero ya había gente enferma. ¿Por qué no he presentado ningún signo de esta enfermedad? Esa es una pregunta que tendré que resolver después. Ahora solo importaba salir. El hospital era un hospital rodeado por una pequeña colina en la cual habían quitado parte de esta para poder construirlo, y hacia la parte de atrás era terreno amplio y con vegetación. Para llegar ahí había que escalar una pendiente de tierra, así que, sin pensar, empecé a escalar. Era difícil, pues la tierra estaba demasiado dura y había piedras muy pequeñas que hacían que nos resbalásemos, pero no fue impedimento demasiado grande para llegar arriba. Una vez arriba, corrimos hasta llegar a la carretera que tenía vista a la ciudad, y en cuanto la vimos, un nudo en la garganta y un escalofrío pasó por mi espalda. A lo lejos en la ciudad se veían explosiones, se escuchaban gritos y disparos. Sabía que algo grande acababa de suceder, algo grande y muy malo. En cuanto salí de la impresión, decidí llamar a mis padres, pero la señal de teléfono se había caído, nadie tenía señal. Escuchamos disparos detrás de nosotros y vimos que algunas personas habían escapado del hospital, y los policías empezaron a disparar tanto a civiles como a médicos y enfermeras. Uniforme no durarían en dispararnos, pues sabrían que logramos escapar del hospital, así que decidí correr para ocultarme. En cuanto mis compañeros me vieron que corría, decidieron seguirme. Maldición. Dije hacia mis adentros. Ya era malo que el uniforme era demasiado llamativo por el color blanco, y las cosas solo empeoraban, pues un grupo atrás de mí con el mismo uniforme corriendo hacia la misma dirección. Habrá más posibilidades de que nos descubran. Entonces sucedió lo inevitable. Atrás venían policías disparando. El miedo invadía en mi cuerpo. Mi corazón latía demasiado rápido, pero la descarga de adrenalina hacía que incluso corriera aún más rápido. Mientras corría escuchaba los gritos de los que fueron mis compañeros. Al ser impactados por las balas, unos decidieron seguir corriendo y otros solo decidieron parar y arrodillarse tratando de que los escucharan, que no estaban infectados. Solo fue cuestión de segundos antes de escuchar varios disparos en las carreteras. Veía a personas infectadas muertas. La vida después de esto hubiera sido más fácil si se hubieran quedado de esa manera. Muertas a unos pasos al frente vi como un cuerpo de una persona muerta empezaba a retorcerse de manera violenta. Parecería que tan solo de la forma en que se movía este se fuese a desmembrar, y mientras pasaba a su lado se detuvo. Seguí corriendo, y en cuestión de segundos se levantó atacando a otro que venía atrás de mí. Solo podía escuchar sus gritos de agonía mientras este estaba siendo devorado. Delante de mí vi muchos más cuerpos. Sabía que si eso le había sucedido a uno, es muy probable que a los demás les sucediera, así que decidí cambiar mi ruta. Tenía que encontrar la manera de llegar a un lugar seguro. Iba pasando al lado de una carretera libre, se veía despejada, así que opté por irme por ese camino. Los que aún me seguían se detuvieron un momento. Ellos, al ver el camino que recorría y el camino que estaba enfrente, entendieron lo que quería evitar, así que se fueron por el mismo camino que yo. Parecería que llevaba una eternidad corriendo, pero solo habían transcurrido unos minutos, más aún así ya estaba empezando a fatigarme. Mierda, dije cuando vi a un gran número de personas al frente mío. Parecía que no me habían visto. Estas personas tenían algo diferente, su piel era grisácea igual a los de las personas enfermas, pero actuaban de manera extraña, así que decidí retroceder lentamente y tratar de escapar por otro camino diferente. Los que venían atrás de mí se dieron cuenta que me detuve y vieron a las personas, mas no se percataron de su comportamiento, así que siguieron
siguieron corriendo y al estar a una distancia más cerca las personas se abalanzaron contra de ellos, así atraparon a varios. Yo me retiré a tiempo, tal parece estas personas infectadas solo pueden ver a cierta distancia. No sabía qué hacer, muchos caminos estaban bloqueados, en otros estaban policías y militares y aún debía de cuidar que no me vieran. Saqué una vez más mi teléfono y por un momento la suerte me sonrió, tenía un poco de señal. Decidí llamar a mis padres, más nunca contestaron, temía lo peor, temía que algo les hubiera pasado. Sabía que ellos eran fuertes y mi padre defendería a mi madre y estarían bien, así que mientras estaba oculto les mandé mensaje diciéndoles que estaba bien que corrieran y que se refugien. Les mandé mensaje diciéndoles que sucedía con los infectados y que estos atacaban a las personas para que no se acercaran a nadie. Por último, les dije que al menos este día no podría salir de la ciudad, pues estaba todo hecho un caos, necesitaría esperar a la noche para poder escapar. Finalicé diciendo que los amaba, envié el mensaje esperando que le llegaran y lo pudieran leer, esperando que no fuese demasiado tarde. En cuanto el mensaje salió la señal se fue y decidí moverme para encontrar un lugar donde esperar a que llegara la noche para poder irme de la ciudad si habían escapado.